es difícil. Cachetazo a la vida. Buen día, perro, buen día, que es lunes, arriba, con este sol hermoso. Gracias, Pandiela, por crear esta radio y gracias, perros, por ser tan fieles. Abrazo, papá, Seba de Palermo. Buen día, perritos. Qué lindo escucharlos hoy lunes. Harry, sos lo más. Sos lo más. Tus reflexiones son espectaculares. Te extrañé que no viniste a mi casa en Pilar el fin de semana, Espero que te haya ido bien. No sé si tan bien, pero espero que bien. Beso enorme. Soy Nelly de Pilar. Nelly de Pilar, Harry. ahí va. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Perros 2022 en Urbana Play con Harry. ¿Cómo le va, Harry? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Efectivamente, perdón, Nelly, no fui a tu casa. Bien, Horacio, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va, Andrés? Acá estamos Excelente. disfrutando este precioso sol. Hola, Dora. ¿Cómo estás? Bárbara, ¿vos, Andrelo? Excelente, muy bien, muy bien. Y está Pablo Zucca en la operación técnica. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día, buen lunes, ¿cómo andan? ¿Bien y vos? Muy bien, muy bien. ¿Tuviste un buen fin de semana? Muy lindo fin Me de semana. alegro mucho. Gracias. Y está Claudio Simonetti, Luca Alderone y Mel Sac. Bien, en la red. Pensá en el radio. aguinaldo. Y aquí estamos. Cuando te acuerdes. Que te saque el aguinaldo. No, sueldo no el complementario, saca. Ah, El recibo de sueldo aparece creí como que te saca. sacan el aguinaldo. Bueno, pasó de todo. Estábamos hablando en producción antes que pasó de todo de fin de semana, todo comentable. Algunas cosas parecen viejísimas, pero fueron viernes. De todo, ¿sí? Sí. Vamos a hablar un poco de las cosas que pasaron, porque pasó. Se murió gente se retiró, pasó de todo, la verdad. Sí. Primero creo que a mí lo que más me impactó, no sé ustedes, es la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, porque hace 3 días estábamos hablando cómo la rompió en el Lollapalooza y pusimos su canción acá y hablamos de él, que había sido el baterista de Alanis Morissette, muere en Colombia. La verdad que no entiendo bien de qué murió, porque sí, tenía más de 10 sustancias, dicen algunos, pero llevándolo para el lado de la sobredosis, pero no entendí que eso estaba confirmado de ninguna manera, porque hablaba de psicotrópicos y hablaba de marihuana. No hay versión oficial todavía. Exacto, como te diga un ribotril, una marihuana, no mata, por lo menos hay que ver las cantidades, pero digo... Sí, no recomendamos mezclar. Claro, exacto, pero digo, no era un... Y también no era tenemos seguridad, que- como lo más fácil estereotiparlo. La verdad que no Eso. estaba seguro. Después habló de que el corazón pesaba el doble que lo normal, lo cual parece algo lindo, que corazón enorme que tenés, pero no. Pero tampoco está confirmado. Entonces, la verdad, antes de hablar boludeces y decir que murió por sobredosis, puede llegar a ser o no. Esperemos a que se sepa. La cuestión es que lo que me impactó es que hace una semana o dos veníamos hablando de pasó. ¿Te acordás que veníamos hablando de fíjate, te das vuelta y ya pasó? Y el Lollapalooza ya pasó. Y hace una semana estamos viendo a este chabón que la estaba rompiendo, hablamos de él, que jamás habíamos hablado en 20 años de Taylor Hawkins, hablamos de él, bla, 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 y a los 3 días se murió. Zucca, Y es impresionante eso. Zucca puso algo en sus redes que me impactó, que fue, nunca sabes cuándo va a ser tu último recital. Fue como, Y no sabés, la verdad que no sabés. ni él ni nosotros. A mí lo que me estábamos pasó ahí. fue eso de... no estaba tan entusiasmado, o sea, tenía ganas de ver a Foo Fighters obviamente, pero no estaba tan entusiasmado porque los había visto ya otras veces y ya sabía más o menos cómo era el show, digo, no fui a esperar a ninguna sorpresa ni nada. Después cuando lo vi me encantó, la pasé increíble, me pareció buenísimo y al día siguiente cuando lo comenté con ustedes les dije que menos mal que fui, que menos mal que me quedé a verlo, que menos mal Claro. que lo viví de adentro con la gente porque... Y ahora mucho más. Además ya la banda no va a ser igual porque él era muy importante dentro de la banda. O sea que, pero eso es lo de menos, ¿no? Pero la banda no va a ser igual. Y además, ¿cómo le pegará esto a David Grohl que ya se le murió Si Kurt ya Cobain? perdió otro, eso te iba a decir. Eran 3, se murió Kurt Cobain y ahora este que era como su mano derecha, ¿no? Y a Pat Smear también estuvo las 2 veces con él. También, guitarrista. claro, que era de Nirvana. Deben estar hechos mierda, eran muy amigos aparte. Muy amigos. O sea, por eso eran todos muy los chistes. El cuadro. Acá sacamos al aire el tipo del cuadro. ¿Dónde está el cuadro? Que pintó la cara de David Exacto. Grohl. Y que David Grohl dijo, no, esto se lo Fucking voy a mandar Picasso, a, se lo voy a mandar para que lo ponga Taylor en la casa. de- Y todo eso carece ahora de sentido o tiene más sentido.
Pero el chabón se murió, o sea, es una locura. A mí lo que me pega es que estuvimos hablando de él. Si no, bueno, es una muerte de un artista, qué sé yo. Antes de Colombia estuvo en Paraguay y en Paraguay... Ahí tocó. No estoy seguro si tocaron o no, si llegaron a tocar o no tocar porque hubo una tormenta muy grande, después hablamos del tema Paraguay. Yo creo que Foo Fighters no tocó, pero una chiquita que es baterista. Ah, ¿eso fue en Paraguay? Paraguay, sí. Ah, creí que en Colombia. No, eso fue en Paraguay. Llevó al hotel su batería. Y entre todos los fans y todo, se puso a tocar la batería. El chabón bajó y vos lo veías que estaba buscando, cabeceando, tipo, ¿dónde está? ¿Quién esté tocando la batería? Digo, la fue, la conoció a la pibita, se sacaron una foto, o sea, como medio que le cumplió el sueño a la piba y lo veías y era como pura sonrisa, vitalidad, alegría. Sí, Eso creo también una cosa que pesa, que es, si mañana me decís que se murió Bob Dylan, no va a sorprender a nadie, qué sé yo, chabón Pero grande. Bob Dylan siempre tiene cara de culo. No, pero por lo de chabón grande, digo, o sea, Taylor Hawkins no está en el necroprode de nadie está esperando que se muera, digo, Claro. es raro, eso es muy sorprendente. Después murió Enrique Pinti también. Sí. Claro, pero bueno, qué sé yo, tenía Ya tenía 82 una años. enfermedad hace muchos años. Ese sorprendió un poco menos, capaz, pero Por igual, eso digo. Sí, bueno. igual no deja de ser importante nombrar y decir, si bien es un lunes y estamos arrancando con esto. Pero bueno, fue un chabón, para mí fue importante Enrique Pinti. Yo me acuerdo de la primera vez que lo vi en los 80 ahí, habrá sido 89 en Salsa Criolla. Yo tenía 17 y dije, Todo lo que puede todo decir lo que este puede hacer señor. este señor, claro, las cosas que decía. Y vos es que ya en esa época él decía algo muy interesante que con los años cobró cada vez más resonancia, que es, primero, los tipos diciendo, uy, qué cagada, qué castigo, me tocó una hija mujer. Él ya hacía ese chiste, Mirá. entre comillas. Y el otro, si tengo un hijo puto, lo mato. Eso es salsa criolla. ¿Eso decía? Eso, bueno... En mi cabeza hablaba de los políticos, no me acordaba. hablaba de la idiosincrasia de los argentinos. Y entre las cosas que decía... Jamones para la nena. Eso, Exacto, claro. de la idiosincrasia del argentino era... los padres, cuando esperaban un bebé, tenían dos cosas que eran un no. Una hija mujer, la mato, no sirve para nada. Un hijo puto, lo mato, es una vergüenza. Bien. Él ya lo decía bien, en esa no. época. El otro día vi No, estoy hablando, se Sí, sí, entiende, sí. ¿no? Lo que estoy diciendo. Él Sí, se obvio. animaba Sí, sí. a decir eso. Bueno, compartieron un video de él haciendo humor en el 91, hablando sobre educación, sobre ESI, educación sexual, ¿entendés? Y cómo las señoras se espantaban de que educaran a sus hijas como con qué era lo que tenía, haciendo humor sobre eso en el 91 como... Bueno, yo lo había Adelantado. entrevistado una vez en Nueva York, que él estaba viajando ahí y venía de un terremoto en Los Ángeles. Entonces me contaba, dice, no sabes lo que era yo, gordo como soy, agarrándome de los costados de la puerta. No sabía si era que estaba muy agarrado o que no pasaba. Claro. En la dirección Roberto Robert, en las robóticas Cristian Alves, en el videograf Lu Barbagallo y en la producción Florencia Cambre ahí en nuestro control central para que lo puedas ver por Twitch, por Caseta O, por YouTube. Sigo de más cosas que pasaron el fin de semana. Sí. ¿Qué más? Bueno, jugó la selección, que ganó. Messi fue a ver a Suárez al teatro. La gente lo ovacionó. Cosas. Sí. Pero que nadie se haya dado cuenta que estaba Messi sentado ahí. Pero no raro. había una persona que sabía que iba a llevar al hijo. ¿Cómo fue eso? No había alguien que llevaba... No, había uno, claro. era uno que quería ver que la abuela le dijo, vamos a ver a Suárez, dijo, no me interesa. Creo, ¿no? Bueno, a que iban a ver la obra, el Dijo, no, nieto no, dijo, no no. Y después cuando terminó Bien. la función, Como que no le divertía ir al teatro. Digamos. No, claro, y su no. sueño era conocer a Messi y se lo Y perdió. Messi estaba ahí, ¿viste? Es lo que vos decías hoy, de nuevo. Se le Pifiás. pasó así. Pero uno no puede estar todo el Malas tiempo haciendo decisiones. cosas esperando que esté Messi. La abuela lo invitó al teatro, no fue y se perdió a conocer a Messi. Tras conocerse, el capitán argentino fue a ver la obra Inmaduro del Teatro Nacional. Se viralizó el chat de un chico que le negó la invitación a la abuela. Dijo, no me interesa. Vos tenés que ir a todas las obras, porque vos no sabés a dónde va a ir Messi. Claro, Vos tenés que ir a todo lado. Pero mirá si iba a otra obra después Messi. Él Ahí decía, está la "Uy, al abuela, ahí pedo, está. vine a ver esto Ahora, que no tenía ganas de verlo. Y Obra encima- de Suar. Tu tía no puede. No puede, abuela. Tengo un partido de fútbol hoy. Encima ese Suárez, no sé, sabemos, preguntale a Mica, no sabemos qué le dijo. Capo, debe Y después le mandó la foto le mandó con la foto con Messi, la abuela. No. Una Comete genia. esta. Claro. ¡Abuela! Mirá quién vino, Mati. Chupala, Mati. Lo dijo la abuela. La vida te da sorpresas. Exacto. va a ser mal.
No. Pobre Mati. Yo iría a toda la calle corriente porque no sabés, Messi, a dónde va a tener. Estar de guardia del obelisco. Nadie pensaba que fuera a ir al teatro. O sea, Es obvio que iba ¿cómo va a ir al teatro Messi? No, ya fue un par de veces, ¿eh? No, fue a ver a Nico Vázquez una vez siempre en el mismo Es verdad. teatro. Y ahora Suar, algo de eso hay. Tiene una silla. Va Tenés con que su ir, nombre. claro. ¿Y dónde lo sentás? Si va En Messi. el medio, tranquilo, bajó con la capucha y el barbijo, no Claro, se da cuenta listo. nadie, listo, chao. Y de repente lo fueron a saludar la gente ahí, ovación, claro, le hicieron subir a cenar, imagínate. Solo de Messi- Andy se dan cuenta que si cuando tiene gorro, barbijo y anteojo que es Andy. Después Sí. el resto de Messi se puede decir. A Messi yo creo que lo reconocen. Yo creo que cualquier sí. lado. Pero no te lo imaginás en teatro si no, ni mirás. No, lo que sí creo que lo descartás. Creo que lo mirás y decís, yo no es igual a Messi. Y listo, y Claro. seguís peleando como, bueno, ya fue, no debe ser. Claro, ¿cómo va a venir Messi acá? Claro, no da. Pero No, malas decisiones. Antonella la reconoces en todo caso. El fin de No semana. estaban en París de shopping. Ah, listo. Ah, con razón. Todo resuelto. Yo pensé lo mismo. Claro, No, estaba la familia está en París, fue con la familia de acá. ¿Vos de malas decisiones querés hablar? No, el fin de semana hicimos la despedida del elenco de verano. Entonces, Todos los días se hace una despedida. No, es una joda bárbara. sí. Ayer fue la última función, el sábado metimos 3. Y para meter 3 funciones medio que tenés que ir regulando. Mis compañeros, los de baile, los que bailan, se toman alguito, ¿viste? Unos tragos, todo como para ir piloteando y llegar más divertido. Yo nunca escabio, la verdad, en las funciones porque me da sueño y me duermo. Pero la segunda función me hicieron un gin tonic y dije, bueno, ¿por qué no? Y tomé un gin tonic. Claro, como la que no toma y no sabe tomar, un poquito me Empinaste. pegó. Sí. Pero no estaba tan segura. Torcidita. Y me ofrecieron un segundo gin tonic y dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí ya estaba un poquito borracho, ¿no? Claro, pero Para la como- tercera. O sea, le pedimos disculpas a la gente de la última función, No, digamos. pero como con el Borracho, primer dijo. gin tonic te pega, el segundo ya decís que sí porque te Por pegó inercia. Te pegó el primero. y después Primero. así es. Ya está. Pero, y ya un poco borracho, a mí me agarra como sueño y bajón automático. Entonces me empezó a como dar sueño. ¿Bajón de depresión o bajón de comer? No, bajón de comer. Ah. Me dio sueño y hambre para el final de la función y Sancho había dejado unas porciones de pizza ahí y le dije, no sé, ve que... Y la pizza te qué no? decía, ¿te querés comer esto? Sí, claro. Le metí 3 Ay, mordiscones pizza fría. a la pizza de Sancho. Y después me tocaba al final un cuadro que yo hago con Tripa, que nos sentamos sobre la barra, yo digo un texto y él canta. Claro, me como los 3 mordiscones, revivo, digo, ya estoy. Bajo, me hago una pasada ahí como de un registro con... A ver si no me queda un pedazo de Sí, nada. un orégano en los dientes, esas cosas. Exactamente. Claro. Me veo en el espejo, no tengo nada, me bajo. Claro, yo tengo brackets abajo. Es un detalle. El que tiene ortodoncia seguramente me va a entender. Me siento sobre la barra, empiezo a decir mi texto y en un momento, ¡shum! Disparado un pedazo de huevo, sale. No, pizza con huevo. Aparte es un momento que tenemos una luz blanca. ¿Dónde había quedado alojado ese pedazo de huevo? No sé, no sabía que tenía eso en mi cuerpo. ¿En qué recámara de misiles había quedado Y alojada? hay una mesa ¿A la muy cara de cerca. Tripa? No. Tripa está sentado al lado mío, pero alguien recibió ese huevazo. Bueno, es una obra con interacción con el público. Eso está aclarado desde el principio. Y yo automáticamente, claro, porque cuando tenés lo de frente no ves para el público. No. Y sigo hablando y sigo buscando el pedazo de huevo y Tripa, no busques más el pedazo de huevo. Era muy obvio. Bueno, tentados, seguimos. Empieza a cantar él, que se me rió en la cara. En un momento empieza a cantar una canción. Every breath you take, every move you... La canción del tóxico. I'll be watching you. En el watching hace fuck y escupe él. Dije, no, listo, vayámonos. Vayamos, gente. Les quiero pedir disculpas. 4775-6688 si tenés el huevo de Evelyn. O la escupida de O tripa. la escupida de tripa. Si Muy te garciaron Evelyn y tripa ayer en sex 4775-6688. Eso fue el sábado, perdón, el sábado. Ayer no fue nadie garciado. Muy mala decisión comer antes Mala de salir de decisión, escena. no, igual para mí esto tiene un solo responsable que es ¿cómo Cristian Sancho va a comer una pizza con huevo? Es riquísima la pizza con huevo, Andrés, dale. Huevo no. Pero qué Es depende, riquísima la si es pizza. huevo frito está bien, pero No. si es huevo picado es ¿Qué un huevo? No, huevo picado. Huevo duro picado. No, huevo duro picado es un asco. No estoy de acuerdo ¿Verdad? para nada. Para Ah, nada. eso va en un paté, en el hígado, ¿Y la hacía pizza? mi abuela. La Sí, pizza. el sangre. No, sí. La pizza es como un Tiene que paquete. ver con un paté, no digas cualquier Es cosa pan, algo solamente derretido amparado arriba. en que cualquier cosa y la gente dice, qué inteligente que sos, Harry, y decís cualquier Chicos, cosa. una boludo, pizza de dale. papa cortada bien finita
bien finita y bien crocante la papa con un huevo frito arriba, es espectacular. Pero huevo frito te levanta cualquier cosa, un flan. O sea, queda bien con huevo frito. Todo queda bien con huevo frito. Por eso, pero huevo picado en una pizza. Bueno, pero me da la lengua sándwiches, te trae me tres da porciones. sándwiches de miga. No, te trae 3 porciones. Te trae una común, una estándar, una con huevito y otra con napolitana. Perdón, sándwich de miga, que son los mismos ingredientes. Está perfecto. Bueno, Encaja, está bien. Sándwiches de miga, sí. Y son los mismos ingredientes que la pizza, está perfecto. pues sí, para comer así, bueno. No, no es lo Pan, jamón, queso y huevo. Listo, buenísimo, queda bárbaro. Queda bien. Son los mismos ingredientes. Es otra textura, Se es bajó. otra textura. No me lo vengas a vender, es otra textura. Uno es frío, el otro es caliente, uno... Es otra cosa. En la lengua a la vinagreta va el huevo Sí. picado. Bien, la lengua de la vinagreta. Hay algo que cuando vos querés te haces el boludo con las cosas. A mí me decís sí. No, yo, por ejemplo, yo con la lengua de la vinagreta me hago el boludo. ¿Qué significa eso? Que se llama lengua de la vinagreta, me encanta, sé lo que es, pero cuando me concentro en lo que es imposible comer. No, y lo ves. Entonces te haces el boludo y chau. ¿Me entendés? Sí. Porque ¿quién va a comer lengua a la vinagreta? Tenés que hacerte mucho el boludo. Para mí, no. Para mí es una Entiendo que antigüedad igual. entiendo que es medio como Harry, impactante la imagen. Es impactante, no te vas a comer Pero la es- lengua de la vaca, no te la vas a comer. No. Pero viene No te la todo vas a del comer. mismo lado, o sea, el resto de No la la vas a carne. comer, Harry. Te comés chinchulines. Porque ¿Por vos qué no vas a comer lengua? Porque vos racionalizás, pero yo estoy hablando de algo que cuando vos sabés, No, y aparte la hay que vaca, pelarla. buena Pero vez. el chinchulín, ¿qué ¿Comés pensás que es? eso? No. El chinchulín Es no que lo no ves. es que la no lo lengua pensás, vos sí. decís chinchulín y decís no pasa nada. Acá lengua es lengua. Si no lo hay ves crudo, vuelta. Ronnie, te das cuenta bastante fácil de lo que es. Bueno, pero la Como- lengua hay que pelarla. ¿Vos viste lo que es la lengua que hay que pelarla? No, la lengua te haces ese boludo y por eso te distraes con el perejil, con Pará, el chicos, huevo, con mi el vieja coso. hacía bollos. Ahí está de la lengua, seso. mirá. Está perfecto. Y vos decís, ¿qué es lengua? Parece carne, es como un roast beef. Sí. Pero, y yo siempre me pregunto, ¿y por qué le dicen lengua? Al pedo, por la forma que el corte del roast beef. Perfecto. No. Te haces el Ah, esa es boludo. tu explicación. Sí, esa es mi explicación. Entonces es boludo. bien. Y no es imposible. Mi vieja hacía bollos de seso. Qué rico. No sé, ¿Cómo bollos de seso? Me encanta. el seso de la vaca frito. Claro, es tremendo. No, La es grasa. Hannibal. tu Tipo vieja, albóndigas Hannibal. de- No, y aparte después lo que se reservaba la mitad para hacer relleno de canelones. Claro. Y de- Con ricota y verdura, queda riquísimo. Sí. Sí, pero la lengua no. El seso sí. Yo tengo la un lengua tema no. con eso medio casi político, te diría. No, ¿sabés qué pasa? Yo tengo la idea de que la lengua la ves. La vaca saca la lengua a la vez. El seso está dentro de la cabeza. Está, No está- te imaginas la forma no tanto te como. imaginas. Entiendo lo Es que- como los chinchulines. Vos lo ves ahí y decís, Perdón, ¿nadie le va a preguntar a Harry dónde durmió el fin de semana? No, dormí en la casa de un amigo finalmente. Ah. Sí, que tenía la casa de los Muy bien padres. el casamiento. Le pregunté a Sofía, bien Gracias, las Fiol. historias que fue al casamiento. Sí. Sofía Martínez fue a Qatar. No sé si hoy hablará o estos días va a salir. Claro, no sabemos desde cuándo llega a Qatar, Qatar. Claro. Claro. Pero le pregunté comentando de la historia, porque se veía el grano, pero no se veía el discurso y parece que empezó diciendo, hoy en el trabajo me dijeron que... No. Ahí arrancó. Está bien. Me puso eso nada más, así que está bien. Qué grande. Imagino que el otro día Necesitamos su hablamos crónica del igual. discurso, claro. Lo que está picado es todo el tema Paraguay Doja Cat, porque tuvo Uy, ¿sigue como- ese sigue. tema? No, es que tuvo ramificaciones inesperadas. Se fue para como lugares completamente distintos. No, contame todo ya. Ya. Vamos a hacer un pequeño previously del anterior de hoy y seguramente me quedo, hay cosas que todavía no llegué yo. O sea, seguramente ya han pasado cosas que yo todavía no tengo idea. arrancá con llovía mucho, porque si no, no van a entender. Llovía mucho en Paraguay, se cancela el show de Doja Cat. Doja Cat que estuvo en el Lollapalooza. Exactamente, en Lollapalooza donde no llovió. Y lo de Paraguay no era Lollapalooza, era un festival en Paraguay, Ok. el Asunciónico. Llueve muchísimo, se cancela el show de Doja Cat. La inundación, o sea, y la lluvia y la inundación traen problemas para la gente. O sea, hay gente perdiendo todo mientras Doja Cat está en el hotel. No es que solo llovió mucho, hubo tipo catástrofe climática. Así y todo, con toda la lluvia, hay muchos fans en la puerta del hotel de Doja Cat, como para saludarla. Porque son fans de ella, no pudieron verla en vivo, la fueron a saludar al hotel. Pero claro. Ella no aparece por ningún lado. Después la gente se entera de que había hecho una fiesta ahí en el hotel, estaba empartizada ahí por la vida, y no fue a saludar a sus fans. Al día siguiente, Doja Cat se va medio enojada, se queja en Twitter de que no había nadie para despedirla. Tipo, la gente le empieza a contestar como, mami, estábamos ayer abajo de la lluvia. Tipo, hoy no fuimos porque tenemos la casa inundada y Latinoamérica. Ah. Medio que Paraguay empieza a cancelar lentamente a Doja Cat y Latinoamérica se suma a Paraguay porque, viste, como esa cosa de mi hermano le pego yo solo.
Porque No. sí, No, yo me peleo con los paraguayos, pero que no se venga un yanqui a pelearse con los paraguayos. Me peleo yo con ellos. Bueno. Latinoamérica Unida, como el sueño bolivariano, sale a atacar a Doja Cat. Doja Cat, lejos de pedir disculpas, tira un par de tweets medio irónicos, después los borra, después alguien los repostea como captura de pantalla y ella likea eso, como se pone medio Cuando decís raro. medio irónico, porque también hay que ver, porque a lo mejor sube Will Smith y la caga a trompadas. No, ¿Cuán irónico esperemos que era? no, Will. No, porque ya ahora todo da cuestión. No, eso se había quejado, como que no había nadie para saludarla, no sé qué, y después alguien alguien tuiteó algo medio discriminatorio con los paraguayos y ella lo likeó, como una situación medio como... O sea que ella no hizo nada. No, nada. ¿En qué sentido no hizo nada? No hizo nada malo como para que la odien y que nos unamos. No, sí. En el No, hizo un montón de bolivariano. cosas. Para que la No, odien. sí. O sea, tuvo muy poca empatía con los fans, por lo pronto. Y después se quejó de que Pero no había eso, nadie. eso- Se quejó de que en Paraguay no había nadie para despedirla, como, bueno, madre, se está inundando el país. O sea, y ahí estaban ayer. Y Es bueno, raro igual que se quejó de que no vino O nadie sea, a despedirla. la podés Nunca vi que un culpar de artista tarada. diga, no me vino Bueno, nadie a despedir. A raíz de eso, Es no, raro. y el tema de no salir a pedir disculpas, un toque, tiene una demagogia chiquita, Sí. aunque sea, mientras tanto. Después Miley Cyrus fue y se sacó foto con todo el mundo. Una ¿viste? demagogita. Una Pero demagogita Miley Cyrus pequeñita. es la demagogia encaminando. No, de ninguna manera. No lo digo, No te lo voy a, pero te voy a pegar un no, cachetazo. Pará, no lo digo por eso. Usted se tiene porque- que arrepentir de lo que dijo. No lo digo Take por eso, the lo digo porque fucking name of Miley Cyrus. uno se tira un pedo y dice, ay, tiene olor a Miley Cyrus y Miley Cyrus se saca una foto. Con el pedo, está muy bien. Por eso. Linda foto. Bueno. Abrazando un pedazo de aire. La cuestión es que nuestro valor local, Casu, al día siguiente, hace una serie de stories diciendo, no me sorprende tanto lo de Doja Cat, los gringos la verdad que solamente piensan en ellos, para ellos Latinoamérica es todo lo mismo, le chupamos un huevo, y aprovecha para recordar una anécdota. Una anécdota en la cual ella iba a grabar un tema con Kali Uchis Sí. y una rapera que ahora no me puedo acordar el nombre porque soy un pelotudo. No me lo digas. Una rapera yankee. Aparte es muy random y muy genérico una rapera yankee. Una rapera yankee, Dame exactamente. una mano más. Que grabó un tema con Kali Uchis. No, y que muchísimas. Ya me lo voy a acordar. A ver, poné Kali Uchi rapera yankee. No, me encanta lo que te salga de eso. Igual si pones Kali Uchis rapera yankee, Casu te va a salir seguro. ¿Y? Y Casu cuenta que la bajan a ella de esa grabación, era un disco en castellano de Kali Uchis, que es colombiana, estadounidense. La bajan de esa grabación porque una militante afro-argentina, que se llama Jennifer Parker, Sí. le dice le hace llegar a Kali Uchis, en realidad no es solo Jennifer Parker, entiendo que es parte de la comunidad afroargentina, le hace llegar a Kali Uchis que Casu es racista. ¿Por qué? Porque usa la palabra niga en una canción de ella que se llama Kila, que es del año del pedo. Digo, y Casu cuenta un poco por qué usa esa palabra y que en Estados Unidos está medio prohibido decir nigger si no sos Sí, negro. no sos- sí. se puede. Medio no, del todo. Rico Le dicen, nasty. le dicen rico nasty, ahí va. Le Pero dicen- del todo no. Está todo prohibido, le dicen la palabra con N, no se menciona, y solamente la usan los negros cuando... Afectivamente entre ellos o para Y putear. cuando rapean muchas veces, es como un chabón, es como un flaco para ellos, pero por fuera de la comunidad no se puede usar la palabra. Entiendo. Digo, esto que estamos haciendo nosotros ahora no se podría hacer al aire. No le diría esa palabra, diría la palabra con No, N. pero lo estás explicando, digas Por la eso, palabra con N. estoy en plan explicación. Sí, no lo estás usando dentro de un... La cuestión es que toda la influencia que le llega a los pibitos que escuchan rap acá de Estados Unidos, está la palabra niga por todos lados. Entonces lo que dice Casu es como, bueno, yo la usé porque era como una palabra que usaban los raperos que yo escuchaba. O sea, no sé, ni idea. Claro. Y eso prende como todo una llama de debate sobre si quién es racista, quién no es racista. Se agarran a piñas, termina la hermana de Casu diciendo, loca, si vas a ubicar a alguien, ubícame a mí. Y Jennifer Parker aparentemente agarrándose a piñas con la hermana de Casu en una plaza. Escuché algo de eso. Todo eso porque llovió en Paraguay. Y sí. ¿Vos bien? ¿Me encantas? ¿Qué ¿Qué tal el fin de? necesitas? ¿Qué tal el fin de? Bien. Bien. Excelente. Estás caiduchi en vez de caliuchi vos. Estás caiduchi. Me está matando, estoy durmiendo muy mal, hace 10 días cumplo. Y te está pegando el sol en el medio de la Eso cabeza. no, eso no durmiendo mal, La pero paternidad. ya me tomé un café, sí, la paternidad, viste que son rachas, ahora seguramente va a mejorar, pero entonces estoy medio boludo, no llego tarde a todas las pelotas. Hola, buenos días. Beso, Flor. Flaco. Flaco, escuchame una cosa, arrancamos con que Zucca habla, porque no sé bien lo que es, Cold contámelo al Heart, ¿no? aire. ¿No? Cold Heart. Tengo el momento, Sí. el otro día, Foo Fighters, Sí. el que salió en vivo, que Sí. escuchamos anoche en Urbana Play Live, con Sí. el relato tuyo y de Matías. en ¿Qué ese momento era?
El momento en el que... Taylor Hawkins canta Save Me, exactamente, de Queen. Exactamente. Que es el que pusimos Bien. el lunes, claro. Si lo quieren, lo escuchamos. Si Dale, no, no. escuchémoslo, pero tengamos en cuenta esto. Ese relato que estábamos Matías y yo en el Lollapalooza una semana atrás, el domingo pasado, fue una semana atrás. Lo lindo de escuchar ese relato, que no lo he escuchado, piensen en ese momento que estamos hablando en vivo, una semana atrás, y nadie de los que estaba ahí, ni nadie en el mundo, ni nosotros dos relatando, mucho menos por supuesto, se imaginaba que estábamos hablando de un tipo que casi en su última presentación, no sé si fue la última, porque no sé si tocó en Paraguay, si no fue la última. No tocó en Paraguay, me parece. Fue la última presentación. Wow. ¿Podés creer eso? Estamos relatando un momento espectacular de un baterista en el medio del show de Foo Fighters sin saber que va a ser la última vez. Entonces, si es que esto es la última vez, yo no lo tengo confirmado, que él se para frente al público a hacer ese momento y todo lo que va ocurriendo. Increíble, sí, Harry. No, que la imagen, para que los que estuvieron en el show, para que piensen un poco cómo se enteró la gente de la noticia, fue esperando a que saliera Foo Fighters a tocar y viendo en la pantalla un cartel que decía que por una cuestión médica muy seria la banda no iba a poder Ya presentarse. estaban ahí esperando. Eso en Colombia. En Colombia. Bien. Amigos y amigas, la vida es hoy, se pasa rápido, nunca se sabe cuándo es tu momento. Así que antes les dejo esta pregunta, mientras el público está ahí, una pregunta muy breve. ¿Vos preferís saber, Evelyn, la fecha, si pudieras saber la fecha en que vas a Pass Away? Decir adiós. ¿Preferís saber o no saber? No. Muy buena pregunta. No, porque voy a estar esperando ese momento. Pues, pero también suponete que el momento es antes de lo que vos pensabas, también podés vivir la vida de otra manera. Prefiero no saberlo. Ok. Prefiero no saberlo. Harry sí. Nah, no, ni en pedo. ¿Ah, Me no? parece que no tiene ninguna gracia vivir si sabes cuándo te vas a morir. Muy linda. Tengo dudas, ¿Vos en serio? tengo dudas. No puedes controlar todo, Andrés. No quiero controlar todo. No, pero ¿no te parece que llegado el día no te vas a empezar a poner cada vez peor? Me parece Sí. que si digo lo mismo que ustedes no hay ningún debate. Ah, ok. Ahora no. Muy buenos días. Esto no lo sabíamos y así vivíamos ese momento de Foo Fighters en el Lollapalooza. Ladies and gentlemen. El mejor amigo del músico, dicen, siempre haciéndoles un chiste. Se tapa los ojos, rockero, rubio, pelo largo, fachero, prototípico, la viene rompiendo mal. Olé, olé, olé. Taylor Hawkins es muy, sí. Lo habíamos dicho, sí. Estaba en la banda de Alanis Morissette, la primera Alanis. Uno de los grandes momentos del docu. 1995. Hawkins plays the drums in the Foo Fighters all the time. Y el saludo. Y a ver, el catálogo. Taylor, do you love it? Fucking love playing big, fucking huge stadiums in Buenos Aires. It's pretty fun. It's pretty fun. Me encanta. I like it too. You know, the best thing about Taylor Hawkins, he's the best fucking drummer in the world. We love him so much. But here's the thing. Y que Dave Grohl diga que sos el mejor baterista del mundo. You haven't seen his pants yet. No vieron sus You pantalones, want to see Taylor Hawkins' pants? que tienen unas bolitas medio ¿Quieren ver los hiposas. pantalones? Se las vio, sí. Ahí está. Cebra. Una calza, cebra, animal print, fucsia. Sí, sí. Naranja, no sé, un color Lo está muy bardeando. fluo. Taylor Hawkins, come down, sing a song. You can see his pants. Come on, Taylor, come sing something. Venía a cantar una canción Vení con a la cantar banda. así, mostrar Vení. tus pantalones, le dice. Because that motherfucker can sing. And those pants make it sound better. Y los pantalones hacen que suene mejor. Hi, Dave. Se abrazan en el escenario, no podía faltar. Nominado a Gran Tipo Awards, Dave Grohl. Y se va la batería. Abandona. Se va la batería, Dave, Momentazo. Se va la batería. Para los más grandes, el baterista de Nirvana, señores. Claro. Se sube una batería. Van a tocar en su show. Y creo que van a tocar Somebody to Love, Prepárate. Wow. You guys want to hear Dave Grohl play the fucking drums? Y el otro humilde dice, ok, claro, imagínate Pide el un baterista de aplauso para Dave Nirvana, Grohl, el papá. baterista. Momento. Ya está, dice Dave, y la gente, no. Can you find me? Ahí va, Somebody to Love, Can you find me? Somebody to know. Difícil, ¿eh? Difícil.
Sí, canta, impresionante. Cover de Queen, Somebody to Love. Dave Gahan en la batería. Taylor Hawkins cantando. Ladies and gentlemen, Dave Grohl on the fucking drum kit. Come on. What you got? Know you got something. Something badass. That's some famous triplets. More. Want any more? You don't want any more? Somebody, somebody, somebody find me somebody to love. Can you find me? I got something good for you. Sammy, baby. Someplace
Quiero tener esa energía, por favor, qué momento emocionante. Taylor Hawkins agradece su momento estelar, imitando a Freddie Mercury, haciendo una versión Muy buena divina. voz igual, muy buena Tremendo. voz. Y además la emoción de tener a Dave Grohl en la batería, verlo tocar. te Algunos hace- nos y- pasan cosas.